Hola a todos, soy Isa, bienvenidos a mi canal Isa Vive Natural. Hoy te quiero mostrar la forma como yo preparo el compost. Esta forma es ideal para preparar compost en casa o en apartamento, donde el espacio es pequeño y además necesitas cuidar que no te vaya a generar malos olores. Recuerda que el compost es la mejor materia orgánica para abonar tus plantas. Es ideal porque está aportando todos los nutrientes que la planta necesita para desarrollarse de forma saludable. Además, al tú hacer el compost en casa, estás contribuyendo con el cuidado del medio ambiente, porque evitas que todos esos residuos orgánicos lleguen al botadero de basura. Así que vamos y les muestro cómo lo hacemos. Bueno, ya estamos listos para mostrarles cómo es que organizamos nuestro compost. A mí me gusta mucho prepararlo en este recipiente, es una matera de barro. Como lo ven, pues ya la he usado varias veces, ya he trasladado mi compost a otros recipientes. Me gusta porque es un tipo de material poroso que permite la oxigenación del compost y así entonces evitamos que vaya a tener malos olores. También lo puedes hacer en canecas plásticas, dejándole unos orificios por donde pueda ingresar el aire y por la parte de abajo por donde puedan salir los líquidos, que en realidad en este tipo de preparación de compost es muy poco el líquido que el compost va a generar. Bueno, lo primero que hacemos es preparar una capa, como una cama de material orgánico seco. Esto es hojas secas, ramas. Yo, por ejemplo, guardo todos los residuos de la poda de jardín, los dejo en una bolsa para que se vayan secando y que a la hora de utilizarlos en el compost ya estén listos. Entonces miren, acá tengo por ejemplo hojas, trato de dejarlas pequeñitas lo más que se pueda. Una de las claves del compost para que se haga rápido es que todo lo que vamos a incluir esté cortado pequeñito. A veces pues por tiempo, la verdad es que yo no pico todo muy minuciosamente, igual funciona, lo que sucede es que puede demorarse un poco más. Entonces en nuestra base vamos a colocar todas estas hojitas secas. Esto lo que nos va a ayudar es a absorber la humedad de toda la materia orgánica fresca. Ya teniendo eso listo, entonces empezamos a incorporar nuestra materia orgánica fresca. Acá yo tengo bastante porque la verdad acumulé, acá hay residuos de un poco más de una semana. No había tenido tiempo de organizarlos en mi compostera, así que los tenía ahí guardados. Te recomiendo que si tú los vas a acumular por varios días, los dejes en un recipiente cerrado o en bolsa plástica bien cerrada, bien amarrada. Así vas a evitar que me empiecen a llegar mosquitos al lugar. Empezamos entonces a agregar nuestra materia orgánica. Como les digo, hay que cortarla pequeñito. De esa forma entonces el compost se va a hacer más rápido porque hay más superficie de acción para los microorganismos que se encargan de descomponer toda esta materia. Como ves, acá tengo las cáscaras de plátano, tengo cáscaras de papa, tengo las cáscaras de huevo. En el compost se incluye todo el material orgánico de origen vegetal que resulta de la cocina, que no esté cocinado, todo debe estar crudo. Y material orgánico de origen animal únicamente incluye las cáscaras de huevo. Estas son las que le aportan el calcio al compost, que es muy beneficioso para las plantas. Las cáscaras las trituramos bien pequeñito. Y recuerden, es el único material orgánico de origen animal que le vamos a incluir a nuestro compost. También se puede hacer compost con otro tipo de material orgánico de origen animal como los huesos, como los cueros, pero ese ya es un proceso totalmente diferente que requiere de otras condiciones. Aquí estamos preparando uno que se puede preparar, como te lo dije al comienzo, en apartamento, en casa, en donde tienes poco espacio. Una materita como esta, fácilmente la puedes dejar, por ejemplo, debajo del lavaplatos. No hay problema, allí no te ocupará tanto espacio. O si tienes un patio en tu casa, lo puedes dejar en el patio también. Aquí incluimos una capa de residuos de materia orgánica fresca y vamos a ir preparándolo como por capas. Entonces, materia orgánica seca,
hojas, ramas, todo seco. Luego viene otra capa de materia orgánica fresca. Y luego, este fue un cilantro que se me arruinó, no lo utilicé a tiempo. Entonces, voy a retirar el cauchito. Lo dejé para el compost. Nada se pierde, todo regresa a la tierra. Entonces, una de las premisas del compost es que todo aquello que proviene de la tierra regresa a la tierra. Y así entonces aprovechamos todos los nutrientes. Tenemos también cáscaras de limón, cáscaras de mandarina. Ya cuando tienes una capa de eso, entonces puedes adicionar otra capa de hojas secas. Este material lo que hace, además de ayudarnos a controlar la humedad, es aportar el nitrógeno que necesitan las plantas. Seguimos incorporando nuestra materia orgánica fresca. Recuerden que si no van a hacer esto cada 2 días, cada 3 días y van a acumular más material orgánico, es importante que lo mantengan tapado siempre para evitar que nos lleguen los mosquitos. Hay un mosquito que se llama el mosquito de la fruta y él es atraído por este tipo de cosas. No sé, de pronto si ustedes han tenido la experiencia en algún momento en que compramos los bananos, los dejamos en el frutero encima de la mesa y a los pocos días empiezas a ver que llegaron los mosquitos. Eso es completamente normal, así funciona la naturaleza y ellos son atraídos por el dulce de la fruta. Entonces, para evitar esto precisamente, debes mantener siempre todos estos residuos debidamente tapaditos. Seguimos agregando por capas. También acá hay tronquitos de la poda. Esto es un material que se va a demorar muchísimo más en descomponer, que también puede estar en nuestro compost. Tenemos la otra capa. Listo. Y agregamos lo último que nos hace falta. Casi se me llena. Tenía bastantes, tenía muchos acumulados, porque la verdad no había tenido tiempo en esta semana de hacer esta tareita. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Puedes acumular de pronto 1 o 2 días de desechos orgánicos en una bolsa, en un recipiente con tapa, y luego se los agregas a la compostera. Importantísimo es que más o menos ese tiempo, cada 2, cada 3 días, le estemos dando vuelta a todos nuestros residuos para que se airee, entra oxígeno y el oxígeno es el que ayuda también a los microorganismos a hacer ese proceso de descomposición sin generar malos olores. Entonces, esta técnica que estamos realizando es una técnica que se hace en presencia de oxígeno y eso entonces es lo que evita que se generen esos malos olores. Yo les hablaba en otro video en donde vimos cómo se van transformando estos residuos, se los voy a dejar para que lo vean. Ahí yo les hablaba acerca del olor que debe generar el compost. El olor es un olor a bosque, a tierra fresca. Es un olor incluso muy, muy agradable. No tiene por qué generarte malos olores si lo estamos haciendo de la forma correcta. Ese es un indicador básico, fundamental de que tú estás haciendo el compost correctamente. El olor es lo primero que te va a ir diciendo si tu compost se está haciendo de la forma correcta. Cuando el compost comienza a tener mal olor, eso significa que no está teniendo una oxigenación adecuada y que además tiene mucha humedad. Entonces, la solución para eso es voltearlo más frecuentemente y agregarle material seco que ayude a absorber esa humedad. En la experiencia que yo tengo, el mejor material seco para disminuir la humedad del compost es el aserrín. De hecho, ahora le vamos a poner una capa a nuestro compost y ese es súper eficiente para disminuir la humedad. Yo tuve que recuperar una caneca de compost que había cogido muy mal olor, se los conté en un video y justamente lo logré con el aserrín.
Ya voy a terminar. Estoy tratando de que me queden un poco más pequeñitos los residuos. Miren, acá también hay cáscaras de arveja. Está, por ejemplo, esto que es del pepino que se utiliza para rellenar. Esta es la avenita que viene por dentro. Todo, absolutamente todo lo que sea de origen orgánico, vegetal, puede ir a tu compostera. Incluso también papel o cartón picado, en caso que no tengas, por ejemplo, personas que viven en apartamento, pues no van a tener residuos de poda de un jardín. Entonces, si no los puedes conseguir, por ejemplo, en el parque, cuando podan el pasto, puedes agregar cartón picado. Te recomiendo que sea ese tipo de cartón que es cafecito, que no tiene ningún tipo de impresión, que no es brillante. Cuando el cartón es brillante, quiere decir que tiene un laminado plástico, entonces ese cartón no serviría. Pero el cartón que es cafecito, que está como en crudo, ese sí nos sirve bien picado en trozos muy pequeñitos. O el papel también, tipo papel craft, el que no tiene ningún tipo de impresión, como el de las bolsas de papel que utilizan para empacar algunos alimentos. Ese también puede ir a la compostera. Lo mismo que las servilletas. Entonces eso haría las veces de material seco para controlar la humedad en tu compost. Listo, terminamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle una capa de acerrín para sellarlo. El acerrín, además de que ayuda a controlar la humedad, también en la parte de arriba del compost va a evitar que entonces nos lleguen mosquitos que son como tan molestos y pues no los queremos en casa, ¿verdad? Una buena capa de acerrín. Y lo que hiciste aquí fue como preparar como una especie de lasaña, ¿no? Entonces recuerden, materia orgánica seca, que también se le conoce con el nombre de material marrón, materia orgánica fresca, y así, y al final, ideal, sellarlo con una capa de acerrín. Y está listo. Ahora, yo lo que hago también, precisamente para cuidar de que no lleguen los mosquitos, es taparlo con hojas de periódico y queda listo. Adicional, pues esta materita viene con su tapa, que es un plato de madera, y aquí va a hacernos las veces de tapa. En 2 o 3 días, cuando yo quiera agregar más materia orgánica o más desperdicios de mi cocina, lo destapo, lo volteo con una pala o incluso así con tus manos, con un guante, lo puedes voltear. Si ya está muy llena, como nos quedó esta, puedes sacar parte del contenido en un platón, ayudarte de eso, sacas parte del contenido, volteas muy bien lo que está en la parte de abajo y luego incorporas nuevamente lo que sacaste. De esa forma lo que estamos haciendo es incluyendo oxígeno para que nuestro compost se haga de la mejor forma posible. Así que los animo a hacerlo. De verdad que es una actividad muy gratificante, porque sabes que vas a obtener el mejor abono para tus plantas y adicional estás contribuyendo